hay seres que han trabajado su ego, hay seres que, digamos, están en niveles de conciencia distintos, que se dan cuenta de eso y asumen posturas egóicas, digamos, más nutritivas. Entonces, asumen y entienden que el liderazgo es un ejercicio fundamentalmente de servicio y es un ejercicio de visión. Entonces, cuando yo conecto la visión con el servicio, la forma en la que me termino relacionando con los demás seres humanos es totalmente distinta. Porque uno, me doy cuenta de que la visión es una y que hay distintas perspectivas sobre la misma visión. Entonces, como líder, me corresponde es ayudar a unificar esa visión. Pero a la vez que unifico esa visión, también tengo que tener la perspicacia de darme cuenta por qué también la gente con la que trabajo tiene distintas visiones sobre esa misma realidad. Y tratar de unificar eso y tratar también de balancear la libertad que tiene cada ser de cómo llega a esa visión con el compromiso, digamos ya simbólico y organizacional que tenemos todos de eh, alinearnos con esa visión. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, qué bueno que están otra vez con nosotros. Hoy tengo un invitado que, pues la verdad me llena de mucha alegría que esté aquí, porque es un invitado con el que he tenido unas tertulias infinitas. Conversaciones que empiezan de pronto con la idea de que van a durar 5 minutos y terminan durando 2 horas. Un invitado con el que comparto libros, documentos, videos. Un invitado que le gusta mucho el aprendizaje, pero que también siento le gusta mucho desaprender. Un invitado que trabajó conmigo alguna vez en una organización donde compartimos caminos y que hoy desde el rol de, no sé, de la búsqueda de construir con otros la vida como que nos ha vuelto a unir. Y me estoy refiriendo específicamente a Paulo César Mesa. Paulo, bienvenido a La Emoción de Liderar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mucho gusto, alegría y honor de estar aquí, porque pues, desde hace tiempo estamos buscando esta sincronicidad, esta alineación de astros para poder conversar y bueno, ya hoy se dio. Se dio. Muy contento, Paulo. Yo creo que hemos tenido, como lo decía hace unos minutos, unas tertulias fantásticas y decíamos, bueno, ¿y por qué no llevamos una de estas tertulias a un episodio? Y me alegra que los demás que nos escuchen pues puedan ser un poco testigos y también puedan construir con nosotros. Y cuando estábamos un poco preguntándonos de qué hablamos, porque confesarles que pudiésemos hablar como de 20 temas, pues hubo uno como que así, 2 minutos antes nos conectó y tiene que ver con el ego, la confianza y la vulnerabilidad, es decir, qué es lo que pasa con estas tres condiciones, características, emociones, como las queremos llamar, que suceden en el ser humano y qué es lo que le ha ido pasando a Paulo en su proceso de aprendizaje. Paulo, pues, digamos también que ha acompañado a otros seres humanos en sus procesos de desarrollo, en organizaciones y fuera de ellas, y por eso es que toda esa vivencia de Paulo, pues hoy la vamos a invitar hoy acá. Entonces, empecemos de pronto, Paulo, con una primera pregunta que tiene que ver con qué es ese asunto del ego y cómo es que el ego viene a jugar un poco con lo que nos pasa en el liderazgo. Pues mira Gabriel, ahí pues un primer elemento que quiero encuadrar tiene que ver con el observador que soy, ¿cierto?
Y cuando digo observador, pues tiene que ver pues, con mis antecedentes académicos, mi profesión, mi historia, la cultura en la que me formé, añade a eso todo lo que tú quieras. Mi formación y hobby es la psicología. Yo, pues, aunque confieso que iba a ser ingeniero administrador, de hecho hice unos semestres, pues, o sea, no es que iba, sino de hecho hice unos semestres. Pero bueno, pasaron cosas que ya hace muchísimos años y ya no viene el caso, pero el asunto es que en un punto de mi vida me di cuenta de que yo quería hacer otras cosas. Y eso pues me fue llevando a la psicología. Y estando en los zapatos de la misma psicología, me di cuenta que mucho de lo que me enseñaron o de lo que por lo menos aprendí en la universidad tampoco era lo que me gustaba. Y llegando a otros temas y caminando otros contextos y otras distinciones, muy adelante en la carrera llegó a mí el concepto de arquetipo. Y en esa época llegó ese concepto porque mucha gente lo debe conocer, existía esa prueba que se llamaba el test de Bartek, que eran los 6 dibujitos, que era un puntico, unas rayitas, bueno, unas varas. El cuento fue que yo me certifiqué en eso, pero esa, pues, se supone que esa prueba se relaciona con la idea o la noción de arquetipo. Y hablando de sincronicidades, fue muy curioso porque en esa época también, un día mi papá me llegó con un libro que se llamaba La interpretación de la naturaleza y la psique. Uno oye ese título y eso suena pesado. Congelado, queda uno ¿Qué congelado. es esta vaina? Pero lo, digamos, sincrónico es que era del mismo Carl Jung, el autor de ese texto es Carl Jung, el mismo, digamos, formulador de la teoría de los arquetipos. Y bueno, todo empezó a confluir. Toda esta historia, para hacerte la corta, es que ya empecé a meterme por esos caminos, por cosas que yo en la universidad nunca había visto. O sea, esto ya fue muy, muy terminando, pues. Y te cuento toda esta historia y todo este antecedente ya para entrar en la respuesta a esa pregunta de qué es el ego. Y para joderte con un pedazo de la respuesta, y es que eso tiene varias respuestas. O sea, no hay una concepción propia de ego. Hay, digamos, muchas formas de entenderlo, pero digamos que fundamentalmente me voy a centrar como en unas 2 o 3. Desde el punto de vista de cómo lo entiende la psicología analítica, o sea, la psicología Jung, el ego es, digamos, más un cascarón. O sea, es como el estuche que nos ponemos o la máscara que nos ponemos. De hecho, digamos, es vista como más bien como una función psicológica. Hay también un debate de si eso o no es un arquetipo. Yo la verdad no sé y no importa. O sea, eso, pues para los líderes que no estén escuchando eso, pues quizás no ni les quite ni les ponga mucho. Pero sí me quiero centrar en algo y es que esa construcción psicológica de la máscara es una cosa que vamos construyendo en la vida. Listo. Lo voy a dejar ahí un momentico y ya enseguida me devuelvo porque eso nos va a definir un montón de cosas de aquí para adelante. Hay otra concepción que la recoge mucho el budismo, eso llegó mucho tiempo después a mí, y es en los textos del Abhidharma, para los que les interese ese tema, y en general en la psicología budista, ellos hablan de que sí, nosotros nos ponemos también una máscara, ellos también hablan de una máscara, pero que la raíz del sufrimiento que nosotros experimentamos muchas veces es la identificación con esa máscara. Entonces, empiezo a ver cosas como que hay varias psicologías en el mundo, entonces hay una psicología occidental que está empecinada en que tengamos un ego precioso,
Y hay una psicología por allá en un rinconcito de Asia que dice, no, desidentifíquese de su máscara, o sea, Desmárquese, abandónela. desmárquese, disuelva esa máscara, disuelva el ego. Y ambas posiciones inclusive son extremas. Eso pues también tiene su historia porque, o sea, el ego lo necesitamos hasta cierto punto, pero ya voy a llegar a eso. Pero bueno, me meto como en todas esas concepciones, primero para decir, y por eso te decía que es que la respuesta es un poquito jodida, primero para decir que en sí el ego es la narración que construimos sobre quienes creemos que somos nosotros. ¿Listo? Y voy a decir también una cosa un poquito pesada, pero el ego también se nos vuelve a veces como una especie de ideología personal, como una especie de religión o culto personal. Entonces, terminamos armando un ego para funcionar en el mundo y para parecer algo en el mundo. O sea, para que los demás nos vean de determinada manera, para adaptarnos al mundo y para construir una, digamos, imagen personal frente al mundo. Ese es el ego y por eso es que también se le llama máscara. La pregunta que muchos se pueden estar haciendo ahora, ok, pero entonces eso dónde se armó, cómo se armó, por qué se armó, etcétera, etcétera. La respuesta a eso tiene muchas fuentes. La primer fuente es la familia y los cuidadores, o sea, si fue papá y mamá, si te crió un tío o una tía, si te criaron tus abuelos, si te crió la muchacha del servicio, que eso pues pasa mucho, Muy común en muchas muy común partes. hoy día, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todas esas figuras criterio, todos esos cuidadores, todos esos se vuelven espejos del código que le vas poniendo a ese ego, a esa persona, a esa máscara. ¿Listo? O el rompecabezas que se va armando. Exactamente. Entonces tú le vas Ujú. pegando a eso como pegatinas, como stickers y vas generando una máscara. Y esa máscara pues también se rige por las leyes del conductismo, de refuerzo positivo, refuerzo negativo. Entonces tú vas creciendo y vas ensayando esa máscara. Entonces yo hago unas cosas y por aquí me refuerzan, pero si hago otras, por acá me castigan. Y digamos que uno puede reducir todo lo que quiera la psicología humana es a o buscamos placer o huimos del dolor. Básicamente eso. Los budistas hablan de lo mismo, pero le agregan otra, y es como decimos acá en nuestra tierra, nos hacemos los locos. O sea, o persigo el placer o huyo del dolor, o me hago loco. O sea, la indiferencia, la negligencia es también una postura. Ya voy a volver a eso porque entonces cuando hablamos de confianza y cuando hablamos De vulnerabilidad. de vulnerabilidad, esos tres factores entran a jugar. Entonces, digamos que al meternos en eso, eh, vamos creciendo y vamos forjando una imagen. Y ojo, esa imagen va teniendo distintos momentos de forja. Nosotros somos como una cebollita que se va poniendo capas, se va poniendo capas, se va poniendo capas. Y todas esas capas van mutando o se quedan ahí, pero entonces van, digamos, como recibiendo capitas nuevas, pero entonces cada capa es como intentando hacerse ver o salir o la abandonamos, etcétera, etcétera. Pero entonces al final del día, cuando nos preguntan nosotros quiénes somos, muchas veces ni siquiera sabemos responder eso, porque le hemos pegado tantas cosas a esa máscara que ya no sabemos quiénes somos. Y adicional que estamos en un entorno que a toda hora está juzgando nuestra máscara y nosotros mismos estamos juzgando la máscara de los demás. Entonces, para resumir, esto del ego es al final del día un baile de máscaras. Entonces tú te pones tu máscara, la otra se puso su máscara, este llegó con su máscara y yo llegué con la mía, pero al final no sabemos quiénes somos. ¿Listo? Y adicional a eso,
que es, digamos, una de esas cosas más fascinantes también que se ven en este ejercicio, es la máscara tiene su luz y también tiene su sombra. Y en los entornos relacionales también muchas veces sale esa sombra y decimos, pero ¿por qué este líder está haciendo esto? ¿O por qué esta persona reaccionó de esta manera? ¿O me dijo esto? ¿O actuó de esta manera? Etcétera, etcétera. Y ese tema de la sombra nos da perfectamente para otro, para Para otro otro episodio podcast. completo, pero lo voy a ir sacando porque es muy relevante. Y de hecho, Ujú. pues cuando trabajamos en desarrollo de talento y en coaching individual y de equipos, la gente no lo verbaliza, la gente no lo pide, pero es como uno de los grandes temas sin que lo sepan y es su propia sombra. O sea, mucha gente a veces me pregunta, es que Pablo, estoy en una reunión y se me salió esto y yo dije esto y yo, ok, sí, bienvenido, eso se llama sombra y es todo aquello de la forja que tú hiciste de tu ego que no te gusta o que aprendiste que era incómodo sacar y que no confrontas y que no integras, pero eso necesita expresarse y cuando se expresa, pues se expresa mal. Sale como sale, sale como Sale, sale, porque si exacto, no estoy sale acostumbrado a sacarla, pues me sale como me salga. exactamente y sale de una forma salvaje, porque es que eso también tiene el ego es muy civilizado, el ego controla, el ego programa, el ego se deja codificar muy fácil, pero también codifica. Entonces, ese cascarón que utilizamos para estar en el mundo, mm, le terminamos dando un poder tremendo y ahí es donde perdemos el alma. Y es cuando no sabemos quiénes somos. Ahí es cuando empezamos, si es que hacemos un trabajo consciente, porque hay gente que pasa la vida derecho y ni se enteraron de que esto les pasó, es cuando empezamos a cuestionar, oíste, vení, nosotros, o yo sí soy esto, yo sí quiero ser esto, yo por qué estoy sufriendo al ser esto. Eh, yo de qué imágenes sigo apegado o qué Ujú. cosas todavía no he terminado de integrar, etcétera, etcétera. Entonces, para resumirte este pedazo de la pregunta y digamos cerrar pues como el contenido, el ego es la máscara que construimos para funcionar en el mundo, para relacionarnos con este pedazo de la realidad, porque la realidad es muy extensa y, y digamos que es también una narración que construimos sobre quienes creemos que somos. Que Porque esa es somos. otra, esa es otra cosa súper jodida y yo sé que con esto me estoy pegando un tiro en el pie porque más de uno decir, entonces los psicólogos, ¿para qué le hacen a uno pruebas de personalidad? Yo les voy a contestar, no, tranquilos. Las Ajá. hacemos es para tratar de sistematizar, tratar de contextualizar la experiencia que tú tienes sobre ti mismo o ti misma dentro de un modelo determinado. Eso es una prueba de personalidad, pero para decirlo un poquito más rimbombante, es una forma de sistematizar tu narración. Es decir, yo creo que soy de esta manera. Pues llega un modelo, llega una prueba y dice, tú eres de esa manera. Ok, sí, mira. Y la gente que como tú, que tiende a verse parecido, actúa de esta manera, porque además esos egos o el ego, hay puntos en los que llegan a parecerse entre sí. Entonces esas narraciones se Claro. vuelven comunes y hay veces los psicólogos somos muy osados y tratamos de meter esas narraciones en distribuciones normales de modelos estadísticos. Y Ujú. decimos, hay gente que actúa de esta manera, hay gente que es asada, hay gente que es X, chan, chan, chan. Y bueno, tratamos de asumir una posición científica sistematizando algo, pues que al final también termina siendo bastante subjetivo y más que subjetivo, eh, bastante dinámico, porque es que eso también se mueve y eso también va cambiando en el tiempo. Ujú. Entonces, me encanta que hayamos arrancado por esta historia del ego, porque es algo que sería genial que cuando hacemos ejercicios de liderazgo, sobre todo cuando estamos empezando a asumir roles de liderazgo, entendiéramos. ¿Por qué? Porque mucho del ejercicio relacional que asumimos cuando estamos en una posición de liderazgo tiene que ver con cómo hemos construido ese ego.
O sea, si es un ego muy endeble, si es un ego inseguro, o si es un ego hiperseguro, entonces que ya se vuelve es arrogante, O eh, cínico. o cínico, exactamente, o si es un ego balanceado, si es un ego que acepta que tiene unos límites, si es un ego que no tiene ningún temor en mostrarse vulnerable, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros antes de liderar trabajáramos esa concepción de ego con absoluta certeza, los dos elementos que siguen a continuación, que son la confianza y la vulnerabilidad, pues se leerían muy distintos. Y quisiera aprovechar eso que dices, Paulo, para decir, entonces, claro, es inevitable que haya un ego en esta dimensión, entonces es inevitable que haya un ego, el asunto es cómo me voy dando cuenta de ese ego y qué hago con él. En la vida práctica cotidiana, ¿qué es lo que has observado tú en los líderes en relación a sus egos? Es decir, ¿son egos que se dejan permear o son egos que son muy arrogantes? ¿Y qué has hecho o cómo has logrado que estos egos se puedan ver para que puedan transitar a este otro elemento de la confianza? Esa pregunta es compleja porque tiene mucho de ancho y mucho de largo. Y más bien te voy a hablar es como de tendencias, como de cosas más o menos comunes que he ido observando. Y lo primero es que como vivimos en un discurso eh, muy mediado por la idea del resultado, lo cual en sí mismo no es bueno ni es malo, o sea, una empresa que no, olvídate que sea una empresa, imagínate una ONG, una organización social, una cooperativa, o sea, no tiene que ser necesariamente un negocio comercial. Sí, o cualquier grupo humano. Cualquier grupo humano está llamado a dar resultados, y si no da resultados, pues no es sostenible, o sea, eso es un, voy a decirlo un poquito sofisticado, pero es un principio homeostático pues, de cualquier sistema humano. O sea, tenemos que dar resultados y los resultados es simplemente la forma como el medio nos retroalimenta por estar haciendo las cosas bien. Cuando hacemos las cosas mal, o sea, cuando atentamos contra esa capacidad para mantener el equilibrio, decirlo de otra forma, pues el sistema se cae, el sistema o sufre o da pérdidas y en el peor de los casos, bueno, no peor, bueno, la idea de la muerte también es un poquito relativa, pero bueno, hoy no es el día para discutir eso. Pero el sistema se puede morir y eso se llama bancarrota, quiebra, ley de salvamento. Ponle el nombre que quieras, no importa el país también, Extinción, extinción. extinción, cada contexto lo nombra distinto. Entonces, en últimas, si tú te fijas, el ejercicio de liderar es una decisión deliberada de mover la conciencia y la voluntad de otros seres humanos en pro del logro de un determinado resultado, digámoslo así. El maestro Peter Drucker, que es, a mí me inspira mucho y me gusta mucho porque es como tiene una filosofía y una visión muy afilada en muchas cosas, decía eso, liderar es, digamos, mover la voluntad y las energías humanas, tener esa habilidad, esa capacidad de mover la voluntad y las energías humanas en pro de algo. Y, pero entonces también, ¿qué pasa? Entonces, si tú digamos, no, es muy jodido hablar de individuos si no hablamos de contextos. Entonces, cuando tú llegas a una determinada organización, y eso sigue siendo muy humano y seguirá siéndolo por mucho tiempo, los seres humanos tendemos a formarnos en jerarquías. ¿Listo? Ese cuento, pues, dice que no, que la organización plana, horizontal, eso, pues, para vender charlas y tal, funciona muy bien, pero el mundo real no aguanta eso. Eso cualquiera lo puede probar, pues, es que hagan de cuenta que yo no lo dije, no me crean, pruébenlo. O sea, nosotros necesitamos en algún punto que alguien nos organice.
sea para organizar una rumba, un encuentro de amigos en la casa, o Bingo. sea un bingo, lo que sea, o sea para montar una nueva línea de negocio, un proyecto o para hacer la expansión en un país de una empresa. O sea, siempre se necesita cabezas, una organización y una estructura que dé cuenta de las responsabilidades y de todo lo que hay que resolver para llegar a eso. Entonces, a lo que voy con toda esta historia es que pues, nosotros los seres humanos nos organizamos y nos armamos en jerarquías. Y aunque eso ha venido cambiando, pero sigue persistiendo, nosotros seguimos pensando que dentro de esas jerarquías, eh, algunas posiciones de liderazgo o tener una posición de liderazgo se confunde con mandar, con mando. Y eso no necesariamente es así. Y es, digamos, un discurso que tiene muchos problemas y muchas fisuras. Eh, ¿Por qué? Sobre todo cuando, digamos, a esas posiciones de liderazgo llegan personas con egos endebles, porque a veces se tiende a creer que, por ejemplo, una persona que es muy recia, que se muestra muy segura y es autoritaria y no sé qué, es disque muy fuerte. Y muy probablemente pueden ser hasta personas, todo lo contrario, muy, muy, muy asustadas, muy, muy, muy vulnerables, y lo único que han aprendido, porque esos son patrones aprendidos, es a ejercer mando, porque eso no es ni liderazgo ni autoridad. Enseguida va a meterme con esas dos distinciones que son fundamentales en este ejercicio, sobre todo desde el punto de vista de la confianza y la vulnerabilidad. Entonces, probablemente son personas con muchas inseguridades que no saben manejar la presión y que toda esa inseguridad, todo ese malestar que manejan, lo que hacen es proyectarlo en los demás y aprovecharse de la posición que tienen dentro de esa estructura jerárquica, pues para simplemente actuar así. Entonces, yo te agredo primero, yo sé que no me vas a responder porque es que estás en una posición donde si me respondes con agresión, yo tengo más poder sobre ti y te agredo, y digamos ahondo ese modelo y pues también mantengo una distancia. Entonces, esto conectado con lo que hablábamos con ese asunto del ego, entonces se termina volviendo también una máscara y, y un patrón de evitación, pues como de los demás, como de llego yo, pongo el pie y pues aquí no brinca nadie, ¿listo? Porque se van a chocar con la suela de mi bota. También he visto casos hermosos y casos muy afortunados de seres humanos que han hecho el clic y se han dado cuenta de ese patrón y se han hecho cargo de él, ¿cierto? Y también, pues, casos en el otro extremo del espectro y, pues, seres que han entendido esa posición del ego, que han entendido otra cosa que es muy, muy fuerte y muy difícil también a veces hacerle comprender a mucha gente, sobre todo en países como los nuestros, donde estamos en un contexto laboral que es muy restrictivo. O sea, cuando digo restrictivo es, pues si yo estoy aburrido acá en la empresa, pues no es tan fácil decir me voy y voy a buscar trabajo en otro lado. No, el mundo de nosotros no funciona así. Entonces mucha Por gente ejemplo, en está, Latinoamérica. sí, En sí, estoy, Latinoamérica. Ajá. exacto, de México a, Ujú. a Ushuaia, pues del Río Grande a Ushuaia, esto más o menos funciona así. Bueno, y hasta en España, pues los españoles también han tenido sus afugias últimamente. Pero a lo que voy es que, digamos, terminamos estando en contextos donde esas deformaciones egoicas, pues para decirlo bien elegante también, eh, mezcladas con esa noción de jerarquía y mezcladas con esa creencia de que yo estoy por encima tuyo, pues terminan generando unas dinámicas pues, que no son propicias para el ejercicio del liderazgo. Entonces lo que terminan generando es como un malestar y una incomodidad entre la gente, etc. Pero bueno,
a lo que quiero volver con este tema de la jerarquía y del mando es que, y eso es muy jodido de ver, eso termina siendo una cosa simbólica. O sea, eso es una ficción, eso es un cuento, eso no es Ujú. real, eso es un acuerdo tácito e implícito que hacemos en las organizaciones para que las cosas nos funcionen y para ponernos de acuerdo sobre quién responde, por qué, en qué punto, pero eso no es real. O sea, nosotros cruzamos la puerta de la oficina y tú eres tú y yo soy yo y somos dos seres iguales, distintos pero iguales. Eso es otro, eso es En harina de otro costal, pero sociología lo llamaríamos como un acuerdo social, mientras exactamente. pasamos por esa puerta. Ujú. Ujú. Entonces, incluso, pues, si nos ponemos puristas aquí, mira que, pues, digamos, hasta las relaciones laborales también terminan volviéndose un poquito hasta medio psicóticas, porque entonces llegamos a la empresa y nos ponemos en esa máscara, en ese ego, nos vamos poniendo o nos vamos montando en esa ideología y Ujú. nos vamos creyendo el cuento. Eh, yo me acuerdo en algún taller hace muchos años de liderazgo, yo le decía, pues imagínese a este vicepresidente haciendo fila en un supermercado y usted detrás de él, ¿hay qué? Usted le va a decir, hola doctor, hola doctora, hola licenciado, hola licenciada. No. Y probablemente se lo va a encontrar en camiseta, en una En bombacha, tenis. tenis, Ujú. eh, sin peinarse y qué. O sea, hay gente que ese símbolo no es capaz de destruirlo y si se lo encuentra en esa fila del supermercado va a seguir Lo generando consume. ese trato. Eh, en fin, pero digamos que esto desde el punto de vista de la emoción de liderar, eh, cuando no somos conscientes de todas esas simbologías y de todas esas construcciones y esas narraciones que repetidas tantas veces se van volviendo verdad, entonces asumimos unos roles y asumimos una manera de entender el mundo que terminamos creyendo que esa es la realidad, que ese es el mundo. Y resulta que no. Entonces vuelvo y lo conecto con lo que me estabas preguntando al principio, de, pues qué tendencias veo y es eso. Hay seres que han trabajado su ego, hay seres que, digamos, están en niveles de conciencia distintos, que se dan cuenta de eso y asumen posturas egóicas, digamos, más nutritivas. Entonces, asumen y entienden que el liderazgo es un ejercicio fundamentalmente de servicio y es un ejercicio de visión. Entonces, cuando yo conecto la visión con el servicio, la forma en la que me termino relacionando con los demás seres humanos es totalmente distinta. Porque uno, me doy cuenta de que la visión es una, y que hay distintas perspectivas sobre la misma visión. Entonces, como líder, me corresponde es ayudar a unificar esa visión. Pero a la vez que unifico esa visión, también tengo que tener la perspicacia de darme cuenta por qué también la gente con la que trabajo tiene distintas visiones sobre esa misma realidad. Y Ujú. tratar de Sí. unificar eso y tratar también de balancear la libertad que tiene cada ser de cómo llega a esa visión con el compromiso, digamos, ya simbólico y organizacional que tenemos todos de Ujú. eh, alinearnos con esa visión. Entonces, está hablando, volvemos al ejemplo, una ONG, una corporación, lo que sea, una empresa, etcétera. Y fuera de eso, cuando yo también estoy en esa conciencia, pues cuando me doy cuenta de que mi visión tiene un límite, tiene un punto, tiene, tiene inflexiones, tiene fisuras, es que eso es lo más fascinante. Bueno, dentro de otras cosas que hago es facilitar procesos de ideación focalizada. También me llama mucho la atención la forma como nos acostumbramos siempre a dar las mismas respuestas o ver el mundo como una cajita. Y en estos ejercicios es muy interesante ayudarle a la gente a que encuentre las fisuras de su propia lógica.
o yo mismo hacerme preguntas de, venga, ¿y si esto fuera distinto? ¿O si esto me lo preguntara tal? ¿O si esto lo estuviéramos Claro. haciendo en un contexto sin presupuesto, por ejemplo? ¿O si nosotros no tuviéramos una laptop para montar eso en Excel y resolver cómo lo haría? En fin, empezarnos a hacer todas esas preguntas empieza a mostrarnos un montón de fisuras en muchas cosas que damos por sentado. Sentadas. Y, y al darnos cuenta de eso, sobre todo si estamos en una posición de liderazgo, también descubrimos que no tenemos respuesta para todo, que en algún punto la realidad nos queda grande, eh, que hay temas que probablemente no sabemos, que dentro de nuestro equipo, ya sea de pares, de colaboradores, inclusive hasta con nuestros clientes, puede haber gente que sabe mejor el tema o que conoce o que tiene mejores, a veces no es ni siquiera de saber, sino que se le están ocurriendo o conoce mejores Cosas. soluciones, mejores salidas, mejores cosas para enfrentar esa realidad. Entonces, digamos, parte de ese ejercicio, y entonces ahí lo conecto con la vulnerabilidad, es yo decir, mire, yo por la estructura de esta organización estoy en una posición de liderazgo y estoy asignado a responder por esa posición. Pero frente a esta circunstancia, doy un paso atrás y permito que esta persona, que es quien sabe más, pues tome la vocería y asuma momentáneamente el liderazgo. Y digo momentáneamente, pues puede ser minutos o puede ser los 3, 4 meses o un año de un proyecto entero, pues que lo he visto infinidad de veces, pues analistas liderando la implementación de pedazos completos de un ERP, pues estoy hablando de los amigos de SAP. Eh, pero es un analista, ¿sí? ¿Por qué? Pues que es brillante y se sabe el tema y lo domina. Entonces, y si el jefe, pues yo vi el paso atrás, que vaya ella Claro. la que ¿Cuál es el sabe. problema? ¿Cuál es el problema? Pero entonces, cuando mi ego es vulnerable, cuando yo estoy montado en la película que tengo que mostrar una imagen, pues ese ejercicio de dar el paso atrás me debe costar mucho. Ujú. Y todo este pedazo lo llevo a confluir a las dos ideas de vulnerabilidad. Entonces, un primer paso, irónicamente y pareciera paradójico, de un ego fuerte es la tranquilidad de mostrarme vulnerable. Mm, Yo estoy tan convencido y tengo tan claros mis límites y mis posibilidades que no tengo ningún temor de decir públicamente no sé. Obviamente, siendo consciente de que declarar que no sé me pone la responsabilidad de salir a saber, ¿cierto? Pues ese es otro paseo. Pero poder declarar tranquilamente, no sé. No sé. Otra cosa es, no sé y no puedo también. O sea, una cosa es saber el conocimiento y otra cosa es estar en capacidad de. Eh, que también he conocido pues líderes que se mueren de la pena ir a preguntar a un colaborador cómo hacen no sé qué cosa en una tabla en Excel, pues no, Claro. qué pena que van Y a pensar de mí que soy el jefe y no sé Excel. Oye, claro. vení, Y pudiera pero no. pasar tal vez que pudiera ir a saberlo, pero no quiero. Y fuera de eso, si le añades otra cosa, volviendo a este tema de la vulnerabilidad, eh, claro, y mucha gente que nos escucha puede estar diciendo, vale, pero es que yo en la organización que estoy, donde yo me muestre vulnerable, me pasan por encima. Claro, eso es real, eso pasa. Recordemos lo que estaba diciendo desde el principio, lo del baile de máscaras. Entonces, para el que tiene la máscara bien endeble, mostrar que el otro se muestre vulnerable, Tiene un costo. y le da fuercecita, le da como, pucha, este mostró el lado flaco, entonces por aquí me le puedo meter para que no se me meta el lado flaco mío, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, y este experimento lo he hecho y lo he vivido, muéstrese reiteradamente vulnerable y al final puede pasar dos cosas. Termina siendo el más fuerte del equipo, porque es que el que ya no tiene miedo ya lo perdió todo.
O sea, el Es lo que que, pasa en las dictaduras, ¿no? Cuando exacto, se me acaba el miedo, ya ya perdí lo que último que me faltaba, ya no pierdo nada. lo último a lo que estaba apegado, lo último que me hacía sufrir era el miedo. Ya no tengo miedo. Entonces ya puedo decir en un comité, una juntera, no, no sé de eso. ¿Cómo que no? No sé, denme tiempo en la próxima junta, el próximo comité, les cuento eso bien. Yo para qué me voy a poner aquí a decir sandeces que no sé, tengo que informarme. Ah, es que Ujú. deberías saber eso, es que deberías estar informado. Debería, pues no estoy informado. Cuando esté informado, les Y doy un informe de eso. Y claro que uno se eh, sorprende que al final no pasa nada con eso. al final no pasa Es nada. decir, la Exacto. supuesta amenaza se disuelve. Se disuelve, exactamente. No, y yo me he visto en cualquier cantidad de pues, porque al menos soy de la cultura de, si no sé, pregunto, hey, ¿qué es tal cosa? Y voltean, es que tú no sabes de eso, tú deberías saber. Y pues, te aseguro que antes de que tú lo supieras, tampoco lo sabías. Para todo hay una primera vez. Por favor, respóndeme, ¿qué es eso? ¿O eso cómo funciona? ¿Cómo se entiende? Entonces, digamos que en cierta medida la vulnerabilidad. Ojo, y es vulnerabilidad es en el sentido de que no siento temor de mostrarme humano y de mostrarme limitado, es eso. Ujú. Porque es tampoco irnos al extremo de la sensiblería, pobrecito yo, abrácenme, vengan, acógenme, pues el arquetipo del, del huérfano, pues exacerbado y en sombra, no, no hay necesidad de eso. A lo que voy es, cuando yo tengo Victimizado. esa tranquilidad de mostrar mis limitaciones, pero hacerme cargo de ellas, pues naturalmente alrededor voy generando un efecto. Y por último, en este punto es, venid, y todo eso que tiene que ver con la confianza, sencillísimo, sencillísimo, y lo he vivido también. Si este no tiene ya miedo de mostrarse como es, a mí, ¿por qué me va a dar miedo mostrarme frente a este como alguien vulnerable? ¿O por qué me va a dar miedo confesarle después de la reunión del comité caso de la vida real? Ay, ve, yo estaba en la misma sensación tuya. Si vos dijiste que estabas perdido, yo estaba el triple perdida. Yo no entendía Sí, nada, pero es que a mí se me me dio da un pena decir en la fresquito. reunión, me dio un fresquito cuando dijiste eso, porque es que si donde me hubieran preguntado a mí, yo, mejor dicho, si tú estabas perdido, yo estaba el triple perdida. Yo no tengo ni idea de que eso me estaban hablando en mandarín, pues yo no entendía absolutamente nada. Eh, y eso, o sea, tu vulnerabilidad abre la puerta a la vulnerabilidad de otros. Obviamente, reitero, no me canso, con límite, ¿cierto? Es mostrar esa vulnerabilidad, exponerme con límite, ¿cierto? Porque también hay seres que esa vulnerabilidad no la saben leer, no la entienden y se aprovechan de ella. Y esto lo conecto con la confianza por varias cosas. Nosotros somos productos, somos hijos de un sistema educativo que nos premia por tener respuestas. Y llegamos a las compañías o a las organizaciones, al mismo gobierno, y se supone que nos van a pagar por tener respuestas. Y está bien, o sea, digamos, yo creo que es muy jodido no llegar por ejemplo de un médico y que no te da respuestas. Pues necesito Muy que me des alguna complicado. respuesta, ¿cierto? A lo que voy es lo siguiente, y es, estoy seguro que el mundo sería un lugar muy distinto si nosotros tuviéramos la posibilidad también de premiar la capacidad de hacer buenas preguntas. Y cuando digo buenas Ujú. preguntas, que pues el juicio de bueno y malo también es muy relativo, es muy, tiene su luz y sombra también, pero cuando digo buenas preguntas es preguntas que cuestionen el statu quo, preguntas que nos muevan a la acción o preguntas que nos lleven, digamos, a cuestionarnos los supuestos que tenemos frente a lo que damos por sentado, etcétera. Y Ujú. ponle un largo etcétera a eso. Te aseguro que el mundo sería un lugar muy distinto. Eso por un lado. Y por otro, y esto lo conecto con el ejemplo que daba del decir no sé, es cuando yo digo no sé, pero pues obviamente me hago cargo después de saber y de datearme y de comprender, eso es también un generador de confianza, porque entonces cuando me preguntan y respondo,
Esos son juicios implícitos que se van haciendo, que se van construyendo, pero si yo tengo la tranquilidad de decir que no sé, genero también tranquilidad el día que sí sé y respondo. Espero hacerme entender con esto. Es decir, cuando responde o esta mujer cuando responde, lo hace desde la certeza, lo hace desde el conocimiento y dice lo que es capaz de decir, porque también vos responde, mira, yo de esto sé de aquí a acá y esto es lo que sé. Esto tiene otro tramo que va hasta allá, pero ese hasta allá no lo conozco. Me tocaría ponerme a investigar y a estudiar. Eh, esa capacidad también de comprender los límites de nuestro ego y de nuestra vulnerabilidad también nos ayuda a admitir con tranquilidad cuándo decir sí y cuándo decir no. Me explico, y eso lo veo mucho en coaching. Gente con miedo a decir que no. Entonces son hasta el techo de trabajo. Bueno, ya has abierto una conversación franca y directa con tu jefe para expresarle que está sobrecargada de trabajo. No. Ok. ¿Qué sientes que te ha impedido abrir esa conversación? ¿O qué es lo que pasa en ti cada que intentas abrir esa conversación si es que lo has intentado? Como sea el contexto. Ay, no, es que yo esa conversación ni siquiera pienso en abrirla porque ¿qué va a pensar de mí mi jefe si yo le digo que no? Que va a pensar que yo no soy capaz. Claro. Incluso, Pablo, me atrevería a decir, ¿qué voy a pensar yo de yo misma o de yo mismo si hago esa pregunta? Es como si estuviera traicionando un pedazo de mí si solamente la hago, porque yo he premiado mi propio control, no sé, como que me he ido a fincar en mi propia capa de ego para, para no hacerla. Entonces, hay veces no se trata ni siquiera, es más, uno tal vez hasta puede descubrir que hasta el propio líder le ha pedido que deje de hacerlo, pero no se atreven tampoco a soltarlo. Exactamente, porque también me he encontrado casitos así de, ay, mira, bueno, al final saqué valentía y hablé con mi jefe y me dijo, ah, sí, te habías demorado, yo sí sentía como que tenías mucho, pero como no me decías que no, yo asumía que sí eras capaz, como que no te estaba reventando, y yo, ajá. ¿Y cuánto Ujú. llevas? No, 4 meses, pero bueno, menos mal, ya me quité ese bulto de encima. Yo, ok, bueno. Muy bien. Entonces, eh, en últimas, todo esto está conectadito. Si tú miras, si tú lo observas, todo esto está hiladito, 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 hiladito. Y en últimas, como el eje conector de todo esto es el ego. O sea, la conciencia que nosotros establecemos va a estar aquí. Un ego trabajado, un ego consciente nos ayuda a sentirnos confiados. Ese mismo ego trabajado y consciente nos permite sentirnos vulnerables y saber recibir la vulnerabilidad de otros, porque es que ese es otro ejercicio. También se necesita respeto, se necesita empatía, cuidado para recibir eso. Hay una cosa que se me estaba olvidando y es que mucha de la emocionalidad que experimentamos cuando estamos ejerciendo funciones de liderazgo, que desgraciadamente la pasamos por alto porque es que no, digamos, estamos también en culturas donde determinadas emociones son como de mejor familia que otras. Entonces, determinadas emociones, no, 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 usted aquí no puede sentir eso, usted aquí se tiene que mostrar seguro y fuerte. Eso, por ejemplo, el sentimiento de inseguridad, que eso pues no es necesariamente una emoción, sino la suma de varias emociones y se vuelve un sentimiento. No, 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 eso aquí está prohibido. Aquí le pagamos es para que esté seguro. Y de pronto no, de pronto no. El cuento en últimas es que es muy difícil confiar en una máscara, ya sea que la máscara sea propia o ya sea que la máscara sea de otro, porque la gente no es boba, nosotros no somos bobos, nosotros somos capaces de ver las máscaras. Quizás a veces ni siquiera seamos tan hábiles describiéndolas o verbalizándolas, pero somos capaces de ver las máscaras de los demás. Ujú. Y también la máscara nuestra, o sea, lo que pasa es que nos hacemos los manuelos, los locos, pero
pero vemos la máscara y sabemos qué hay en nuestra máscara, inclusive qué hay en nuestra sombra. Pero el asunto es que a medida que le vamos quitando fuerza a esa máscara y nos vamos dando cuenta de que ahí está y que inclusive tiene sombras, pues vamos confiando más en la vida y confiando más en nosotros mismos. Le vamos quitando el miedo a mostrarnos vulnerables y le vamos quitando poder a ese ego. Lo escucho, Paulo, como dudar de mi propia máscara. Yo creo que ese pudiese ser como un muy buen punto de entrada, por lo que te entiendo. Sí, 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 fundamentalmente. Es que, y más en esta era de tanto personaje, o sea, en esta era tan extrovertida, de donde se volvió tan importante la valoración externa, que me vean, verme de determinada forma, construir una imagen, porque, pues claro, y sí, es que es el mundo, o sea, el mundo nos está retroalimentando a toda hora por la máscara que nos ponemos, por el personaje que creamos. Pues desde Karol G hasta el último jefe de fabricación en cualquier empresa manufacturera que nos Tanta. metamos, o jefe de tienda en un retail, ¿qué importa? Y la gente sabe, y desgraciadamente eso lo veo mucho también en empresas, la gente asciende o no en empresas, a veces ni siquiera por la capacidad que tiene, sino por cómo lo ven los demás, por cómo se muestra. Ay, es que Gabriel es como muy calladito. Ay, no sé, es que no. Pero en cambio Pablo habla Claro, mucho y es súper. Ah, no, no, este man sí, pero venga, 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 venga. claro. ¿Cuál es la capacidad de cada uno para el reto? Porque es una Y máscara, ahí, eso. Y es ahí como una no máscara hay persiguiendo otras máscaras. exactamente. O sea, entonces son unas máscaras resonando con otras máscaras. Es más o menos así la ecuación. Paulo, este podcast pues lo escuchan personas de distinto tipo, lo escuchan eh, padres de familia, lo escuchan personas que trabajan en organizaciones, educadores, líderes también en organizaciones, y creo que también lo escuchan personas que ocupan posiciones de gestión humana, ¿sí? Que están al frente de procesos de acompañar a otros líderes. ¿Qué les pudiésemos decir a ellas de cuál pudiese ser esa clave, por lo menos de inicio, para acompañar a esos líderes? A que se puedan ver su ego y a partir de ahí poder generar una transformación en la confianza y claramente pues en mostrarse más vulnerables. Ve, ahí hay varios caminos y varias posibilidades. Y también varios puntos de atención, más bien. Si tú me preguntas si hay un único método, si es que deberían utilizar el modelo A, el B, el C, B, yo la verdad soy súper enemigo de eso. Al contrario, tiendo a ser muy ecléctico. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada idiosincrasia y cada historia individual es distinta, pues es especial, ¿cierto? Inclusive hasta el tiro de negocio, hasta la misión de la organización en la que estás, modela cosas, ¿cierto? ¿A qué voy? No es lo mismo tú conversar de esto en una institución educativa, por ejemplo, eh, que conversarlo, no sé, en una empresa extractiva o conversarlo en una entidad financiera o En en un una hospital. fundación, o en un hospital o en una fundación. Naturalmente es distinto. Más bien te respondería es, y más producto es de la experiencia, de lo que he visto, vivido, no solo en mí como individuo, como persona, sino también pues con seres a los que he visto y a los que también he tenido la fortuna de acompañar, es primero, si se fuera a hacer un trabajo en el liderazgo, es primero tener muy buena conciencia de la cultura. Porque entonces tendemos a pensar que el liderazgo es un problema de los individuos que llegan a liderar, que en parte es cierto, o sea, no lo estoy negando, en parte es así, pero la cultura termina siendo el sistema donde ese liderazgo juega. Y si la cultura no sostiene un estilo en general, un estilo de liderazgo pretendido,
así traigamos a un señor o a una señora que sí tiene ese estilo de liderazgo que queremos, la cultura o lo termina absorbiendo o ese ser humano no aguanta y se va. Eso no sé cuántas veces lo he visto, pues, hasta en mí. Y, o sea, me voy. Ahí, dejemos ahí. Y segundo, hay muchos caminos para trabajar en el desarrollo de la conciencia de los individuos y también en el desarrollo de la conciencia colectiva de la organización. Entonces hay talleres, hay formaciones, hay coaching individual, etcétera, etcétera. Pues los que hemos estado cercanos al modelo de desarrollo 70-20-10, pues sabemos que el grueso es la exposición, los retos del día a día, el trabajo, etcétera. Pero digamos que en esencia, para no alargar mucho la respuesta, es el trabajo en ayudarnos y ayudar a estos seres a que ganen conciencia de quiénes son. Segundo, una cosa que es fundamental, y eso me lo decía una terapeuta con la que pues, tuve oportunidad de trabajar, me decía, no hay mejor amarre que la libertad. Yo le decía, Moni, ella llama Moni, yo, Moni, ¿cómo así? Me decía, sí, uno no se quiere ir de donde es libre. Uno siempre quiere estar donde lo dejan ser, donde puede expresarse libremente. Y ojo que expresarse libremente no necesariamente es hablar. O sea, expresarme libremente, yo encontrar un espacio donde yo pueda soltar una idea, sacar adelante una iniciativa propia, un proyecto, una solución, una mejora, etcétera, etcétera. Obviamente en un contexto con un alcance, pero donde yo tenga posibilidad de eso, puedo ser libre. Y cuando yo soy libre, me conecto más fácil con mi potencial, con mi flow, pues como dice el amigo Mihaly Csikszentmihalyi, ese es el apellido de este señor. Pero bueno, los que hemos revisado ese modelo lo valoramos bastante. Entonces, donde yo me sienta libre de ser y de expresarme, ahí me quedo. Y ojo, donde yo me sienta libre de poner afuera quién soy, me doy cuenta más fácil de quién soy. Porque entonces tengo que pegarle menos cosas a esa máscara y ese ego. Y me siento más confiado. Y a la medida que yo me siento más confiado, invierto menos tiempo y menos energía en estarme cuidando de los demás. Y esta deja de ser una organización donde, como decía una jefe mía, como una bolsadita de erizos, un costal de erizos y todos los echas y todos ahí chuzándose. Ay, no, no. O sea, de verdad, o sea, pasamos mucho tiempo en el trabajo como para amargárnoslo tanto. Eso es a lo que voy. Y una última cosa es, que esto a veces hay que decirlo con cuidado, y es, los líderes son grandes modeladores del comportamiento. O sea, son los patrones de la conducta deseada en una organización, cualquiera que sea esa organización. Es decir, usted quiere decir, vamos a hacer ahora pues que está tan de moda eso, vamos a hacer una organización diversa, equitativa, inclusiva. Diversa, inclusive. Ajá. Pero te resulta que los líderes empiezan a tomar unas decisiones y a hacer o a decir unas cosas que van en contra de eso. Usted puede montarse en el discurso que quiera, pero todo el mundo abajo, toda la gente que sigue a estos líderes, lo observan y no resuenan con eso. Dice, pero ¿por qué nos dicen que seamos de determinada manera? Pero si yo veo a este gerente, a este vicepresidente, a este jefe que no es así. Entonces, ¿para qué nos piden eso? O nos piden, seamos puntuales, lleguemos a la hora que es a las reuniones, pues el primero que llega tarde es el presidente de la compañía. Entonces, digamos, la primer coherencia de lo que queremos ver en el comportamiento de una organización social, de un grupo social, pues arranca es en el comportamiento de los líderes. Entonces, resumo esto en premiar, en exigir, en demandar comportamientos que vayan en esa vía, pues, para que la coherencia, como se dice en inglés, el walk the talk, o sea, camine el discurso, no se ponga a hablar, o sea, si usted hace las cosas hablan solas, hablan por sí mismas.
Pablo, ya para ir cerrando, me es inevitable, hombre, decir que tenés un blog extraordinario que se llama Manténlo Simple. Yo sé que ese blog tiene ya su historia, ¿cierto? Ha tenido Ujú. momentos de mucha vitalidad, momentos de espera, de pausa, pero ¿qué ha significado para vos este Manténlo Simple? También un poco para que quienes te estén escuchando también se animen a visitarte allí. Pues bueno, mantenlosimple.com nació una tarde de domingo de septiembre del 2013, en una época que yo me sentía profundamente abrumado y enredado. Yo decía, ¿yo en qué me metí? Y empecé a obsesionarme con ese tema de la sencillez y la simplicidad y el minimalismo. Y dije, ¿yo por qué no empiezo a escribir sobre eso? En últimas, pues para hacerte el cuento corto, se me ha vuelto como mi espacio, como una especie de válvula de escape, también en muchas ocasiones como lo que necesito poner en claro lo escribo y lo publico. Adicional de que pues tiendo a ser una persona muy introvertida, entonces publicar, o sea, como que lo que pienso sea público es también un estiramiento, es incómodo, no me gusta. No en vano tengo pocos seguidores, pero bueno, me importa cinco, igual lo hago, me divierte mucho escribir y con los años me he descubierto a mí mismo y me he encontrado con que escribir es un ejercicio bastante sanador. Es también un ejercicio muy exigente porque cuando he estado muy enredado, el esfuerzo de escribir me ayuda como a ordenar el enredo y a simplificar lo que se ve complejo, para que se vea entendible. Y cuando ya la cosa se ve entendible, yo como que, ya esto sabe distinto o ya puedo hacer algo distinto. Es como una, en cierta forma, autoterapia, pues con unos límites responsables, obviamente, pero sí, es eso. También ha tenido sus momentos, pues sus bajones, sus momentos que no ha fluido, pero como te digo, como es un ejercicio expresivo, pues para mí debe ser genuino y cuando esa digamos, esa conexión genuina no se da, pues no, no sale nada y está bien, es normal pasa, pero cuando ya eso se reconecta, eso explota, pues y salen muchas cosas y si me preguntas hoy de qué es ese blog, yo ya ni sé, eso es como de todo ahí, eso va quedando de todo y como perfectamente puedes encontrar una entrada sobre arquetipos y el viaje arquetípico del tarot, te puedes encontrar una entrada explicando qué es el sesgo de supervivencia o por qué nos enredamos tanto tomando decisiones, no sé, lo que va llegando va surgiendo ahí, es eso. ¿Sí? O nos hackeas diciéndonos cuáles son los tips para desmaquillarse o para maquillarse para luego encontrar una sorpresa. Y no voy a decir de qué se trata esa entrada de tu blog para que vayan y la miren. Y Ujú. yo me identifico, o más bien, antes de eso, Pablo, yo creo que eso que te pasa con Manténlo Simple es que tú pones en ti todo lo que nos acabas de decir. Es decir, ves tu ego, te muestras vulnerable, a partir de ahí es que construyes confianza. Es una Sí, manera sí, 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 también de sí, sí, expresar sí. esto que nos has contado, porque pues bien complejo verlo en otros si uno no logra verlo en uno mismo y además aplicarlo. Yo creo que ese es como el gran regalo, la gran fuerza interna que vos tenés y que pues eso te permite poderlo ver en otros. Paulo, no, yo te quiero agradecer. Creo que ha sido una conversación maravillosa. Invitar a todos los que nos están escuchando, que la otra idea que deja a la mitad es que yo tampoco tengo el afán de que nos sigan un montón de personas, ¿no? El que desee leer el blog, quien desee escuchar la emoción Sí, de sí, sí. liderar es porque lo quiere, lo necesita, o le hace sentido sencillamente, o pelea con ella. También si no te gusta esto que estás oyendo, fantástico, porque quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien hecho y la intención es bien hecha. Entonces, agradecerte, Paulo, por haber estado en este episodio de la emoción de liderar. Sé que vienes preparando cosas en el futuro, proyectos nuevos, y eso me alegra mucho, Pablo. ¿Cómo te despedirías de toda la gente que te está escuchando, Pablo? No, el que termine, me encantaría despedirme dejándoles más bien una pregunta. Y
quién es, quién es el que está, él o la que está detrás de esa máscara. Medítenlo, meditémoslo. ¿Cuál es el cuento de hadas que nos hemos contado? Es la historieta de Disney con final feliz que al final quizás no es. Y, y quienes estamos liderando o vamos a liderar algo, es también como dejarles una invitación que quizás uno de los ejercicios más retadores y de más conciencia es liderar. Pucha, yo no he visto nada todavía. Bueno, ser papá, que es muy similar. Yo estoy liderando un niñito o unos niñitos, pero es un ejercicio que te obliga a ser muy consciente y a observarte mucho. Hay gente que no se observa y se acostumbran a eso, pero el alma después te lo cobra. Eso no pasa de gratis. El alma, tus colaboradores, los resultados, el EBITDA y ponle todo eso lo que quieras ponerle, después te van a cobrar esa falta de observación y más en este mundo en el que estamos. Pero yo creo que cerraría este ejercicio dejando esas preguntas y que nos llevemos esas cuestiones. Y eso es una cuestión deliciosa que nunca termina y es incómoda, es fastidiosa, pero la luz que da darse esas respuestas no la paga nadie y eso digamos que paga el tiquete de venida a este plano. Creo que es eso. A ti, Gabriel, muchas gracias. Esto nos da para mucho más tema, pues, y eso que traté de resumir, pero esto da para mucha más cosas, definitivamente, y bueno, no perdemos ni el tino ni el tacto de nuestras tertulias. Muchas gracias de verdad por la invitación. A ti, Pablo, se me fue volando el tiempo. Yo creo que cuando nos conectamos con un pedazo genuino y legítimo de nosotros, cuando nos vamos acostumbrando a mirarnos, a vernos, el tiempo es un asunto absolutamente relativo. Así que agradecerte tu tiempo, Pablo, y bueno, a los que nos están escuchando, invitarlos a que si te gustó esto que acabas de escuchar, dale allá me gusta, compártelo con aquellas personas que sientas que le hacen sentido y como siempre, mi invitación final, los espero en un próximo episodio de La Emoción de Liderar.